Vamos a la Biblia, al capítulo número 10 del Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer una porción de la Escritura que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana. Bueno, aprovecho para invitar, si hay alguna persona que está en la parte de atrás y quiere pasarse aquí, adelante ahí. Hay unos puestos disponibles, así que pueda sentirse en libertad también de acercarse. ¿Ya encontró la cita? Vamos a leer los primeros 10 versículos de este capítulo. Si algún día le toca recordar la prédica del día de hoy, Juan 10, del 1 al 10. ¿Juan 10 de qué? Del 1 al 10. Facilito, ¿eh? Juan 10, del 1 al 10. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, las llama por su nombre y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús le puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a decirles: ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo y se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene sino más que a robar, matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Vida y vida ¿qué? En abundancia. Gloria al Señor. Es una lectura interesante porque hace parte de una discusión. Es una discusión que se está presentando. Esta discusión se suscita en un momento importante que había sucedido después de que Jesús sanó a un hombre que estaba ciego. Primera vez que un milagro ocasiona un barullo de esa magnitud. Jesús acababa de darle la vista a un hombre que estaba ciego. Ahora, el asunto no era si el hombre veía o no, sino era la discusión de que si Jesús estaba autorizado o no estaba autorizado para hacer milagros. ¿Y quién era? Si la gente por tradición se reunía en el templo para orar a Dios y Dios hacía los milagros de otra manera, pero no de esa. Y sobre todo porque Jesús, ese momento hizo un milagro que es recordado porque él toma saliva y toma barro y hace una mezcla y se la pone en los ojos al ciego. Después le da una orden que se vaya a lavar los ojos. Y en ese momento él recupera la vista, él regresa viendo y la gente se asombra. Pero en vez de darle gracias a Dios y estar contentos y la cosa, y, oye Dios, y nada. Oye, este tipo con qué autoridad viene aquí a dañarnos el esquema de servicio. ¿Por qué viene a alterar el orden? ¿Por qué viene a remover cosas? ¿Por qué viene a proponer nuevas ideas? Y Jesús comienza esta discusión a presentar una explicación, pero no la da de una manera directa, sino que utiliza lo que la Reina Valera llama, él usa unas figuras retóricas, que es una alegoría, que mezcla una enseñanza con varias parábolas adentro. Pero si nosotros nos damos cuenta, Jesús explica de qué se trata el asunto. Comienza a romper los esquemas de la cotidianidad y de lo que todo el mundo trae en su mente concebido como la relación de Dios con su pueblo. ¿Sabe? Dios es Dios de propósito. Y Dios en la historia no está jugando al azar, a que las cosas se den por azar. Él traza un derrotero y un plan. Y Él le presenta su plan a la humanidad y la humanidad decide si sí lo acepta o no lo acepta. Porque tenemos esa prerrogativa de decidir si aceptamos a Dios o no lo aceptamos. Y a través del Génesis nosotros vemos que el plan de Dios es claro, transparente. El problema no es el plan de Dios, sino nosotros, cómo nosotros percibimos y nos metemos en ese río. Y por eso, cuando miramos el libro de Génesis, nos damos cuenta
que la primera persona a quien Dios le presenta un plan ya es Abraham en el capítulo 12, y le establece unos lineamientos que si Abraham decide escoger, obviamente se cumplirán en él y su descendencia. Abraham escoge obedecer a Dios. Y eso es importante, porque nos damos cuenta en la historia que obedecer a Dios es lo mejor que la persona puede hacer. Ahora, el asunto es cómo saber cuál es la voz de Dios, cómo es eso, cómo entiendo yo la voz de Dios. Y Dios establece una relación con su pueblo y todos los que han decidido creerles como una relación de un pastor y un rebaño. Es una figura, un pastor y un rebaño de ovejas. Y el Señor siempre plasma en la historia de que Él siempre ha querido guiar a su pueblo como el pastor guía a sus ovejas. A veces las ovejas se dejan guiar, a veces las ovejas se ponen retrecheras, a veces las ovejas no quieren hacer la voluntad del Señor y bueno, obviamente esa es una relación histórica. Pero en este caso de la lectura, resulta que Jesús viene a una ciudad que ha sido el centro espiritual de una nación y que ha sido diseñada de tal manera que todas sus edificaciones tengan un significado precisamente de lo que es la relación de un pueblo con su Dios. Y el lugar neurálgico de esta ciudad es el templo, una construcción real, hecha con piedras, hecha con un diseño, hecha para cumplir unos propósitos, que eran unos propósitos reales, pero eran propósitos educativos, para que la gente aprendiera de que Dios es real y que Dios es digno de alabanza y que Dios merece toda la honra, etcétera, etcétera. Y establece también un lugar de servicio donde habían unas personas especializadas para enseñar al pueblo precisamente a conocer a Dios y alabarlo. Pero Dios, Jesucristo, Dios hecho carne en la forma de Jesucristo, viene y se presenta al templo, que es la razón de ser, y resulta que en el templo lo insultan. En vez de reconocerlo como el Hijo de Dios, como el Mesías, la gente viene y discute acerca de su naturaleza, la esencia y su razón de ser. Y ahí es donde viene una aplicación que debe ser relevante para nosotros en esta época, porque al igual que en ese momento la gente tenía una noción de espiritualidad y tenía unos deseos de conocer a Dios, lo tenían enfrente y a veces no lo podían dilucidar, no lo podían entender. Entonces Jesús usa la alegoría que acabamos de leer para abrir los ojos de las personas, primero a través de sus oídos, de escuchar, acerca de su esencia, su misión y su propósito con cada uno de los que estaban allí. Y él establece una serie de comparaciones que nosotros vamos a mirar. Y la primera comparación que menciona ahí es redil. Diga conmigo redil. Nosotros hemos visto y hemos escuchado muchas prédicas y hemos leído este pasaje un montón de veces. Pero tenemos que hacernos la idea de qué es un redil. El que trabaja en el campo o el que tiene asuntos con la ganadería o la cría de estos animalitos sabe que el redil es un lugar de acopio. Realmente el redil es un lugar para resguardar. Es un lugar que se construye, en este tiempo se construye con alambre de púa o se construye con una cerca. Y su objetivo es resguardar las ovejas o los animalitos que están en ese redil. En aquella época tenían la misma función, aunque era hecho con piedras o con otros materiales. Pero una de las características del redil es que el redil tiene una puerta. Diga conmigo, una puerta. Una sola puerta. Por ahí se entra y por ahí se sale. Y Jesús comienza con esta figura a decirle: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil, por la única puerta del redil de las ovejas, sino que se trepa por otro lado, este es un ladrón y un bandido. Él enseguida va diciendo, esas son palabras ofensivas. A veces uno, acá en el coloquio de la cultura, a veces la gente le dice, mira al niñito, es un bandido. Lo dice como si fuera un halago. No es ningún halago, bandido es bandido. ¿Cierto que sí? El problema es cuando tratamos de endulzar, de utilizarlo como un eufemismo. Ay, mira qué bandido es ese pelado, mira. No es ningún halago. Un bandido y un ladrón, mirado desde este punto de vista, es alguien peligrosísimo. Porque
Jesús está exponiendo a alguien que está tratando de causar daño en el redil. ¿Y quiénes están dentro del redil? Las ovejas. Y el Señor Jesús dice, un momentico, yo he venido aquí al redil, que es el templo, este lugar de acopio donde la gente regularmente viene a ejercer todos los tributos descritos en el libro de Moisés. Vienen a adorar a Dios, traen las ofrendas, vienen y piden todos tienen sus peticiones, vienen para que exactamente recibir instrucción. Y resulta que vengo yo, que soy el buen pastor, y a mí no me reconocen ni me abren la puerta. Pero si viene otro y se trepa por otro lado, a ese sí lo escuchan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces Jesús establece algo interesante, y es cuál es la relación que debe haber entre un pastor y sus ovejas. ¿Cuál es esa relación? ¿De qué tipo de relación estamos hablando aquí? Es una relación personal, es una relación que cada uno de nosotros debemos tener. Y comienza, él dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Jesús está mostrando de que él no entró a ese lugar volándose todos los requisitos. Él cumplió con cada uno de los requisitos que había que tener para entrar en el templo. Él vino como nazareo, vino a presentar este tributo al Señor, vino como dice la ley, cumplió todos los estamentos, entró. Pero lo que entró no necesariamente le gustó. Hubo una escena que ustedes conocen cuando Jesús se para fuera de la ciudad de Jerusalén, mira a la ciudad de Jerusalén y llora. Y le dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces yo quise tenerte como la gallina tiene bajo sus alas a sus polluelos, pero no quisiste, porque no reconociste el tiempo de tu visitación? O sea, tenemos que aprender a reconocer a nuestro buen pastor. Dígale a tu vecino, tenemos que aprender a reconocer a nuestro buen pastor. Ahora, te estoy diciendo esto en esta época porque de todas maneras hay una figura ministerial que es la del pastor. Yo soy pastor también. Pero cuando se habla del buen pastor, se está hablando del pastor de pastores. Se está hablando de aquel que pagó el precio en una cruz para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y la misión mía y la misión de cada una de las personas que están en liderazgo es dar a conocer al buen pastor. Para que cuando venga el pastor, las ovejas lo reconozcan cuando llame. Y el Señor Jesús les hace a los que están escuchando esta discusión un llamado de atención. Les está diciendo en otras palabras, ¿saben una cosa? El pastor es el que entra por la puerta y el portero le abre. Pero yo llegué al templo y en vez de abrirme la puerta y reconocerme, me criticaron y dijeron que yo era un demonio. Porque como había sanado a un ciego con una manera no ortodoxa, echándole saliva y polvo y barro, entonces él tenía que estar loco, chiflado y era un endemoniado. Y había que sacarlo de ahí porque era a distorsionar el normal fluido de la situación. Y él dice, el portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. La primera relación que debemos nosotros analizar en nuestras vidas es ¿qué clase de voz estamos escuchando nosotros los que estamos en el redil? ¿Estamos escuchando nuestra propia voz o estamos escuchando una voz totalmente extraña o la voz del buen pastor? Y la respuesta obviamente es que tenemos que aprender a escuchar la voz ¿de quién? De Jesús. La voz de Jesús. Dice, Él llama a las ovejas por su nombre. Mire la relación. Jesús conoce el nombre de cada uno de nosotros. Pero eso implica una responsabilidad que también va en otra vía, que nosotros tenemos que aprender a conocer su voz. ¿Qué tal que la relación nada más sea dado para un lado y no para el otro? Obviamente el Señor siempre nos va a conocer, pero nos va a estar llamando y nosotros no vamos a entender que Él es el que nos está llamando, que nos está enseñando, que nos está exhortando. Porque el buen pastor no está solamente para consolar las ovejas, está para corregir las ovejas. Y esa es una partecita que a nosotros no nos gusta, no nos gusta. Pero esa es parte del tratamiento de guianza que Dios da. Dios nos corrige, Dios nos corrige. Y sabe una cosa, Dios lo plantea de otra manera, dice, como un padre que corrige a sus hijos, así los corrijo yo. Si no los corrigiera, no fueran tratados como hijos, fueran ustedes, y utiliza otra palabra fuerte, dice, serían bastardos.
Y saben una cosa, Dios nos ama como buen padre. Y en este tiempo nosotros necesitamos de alguna u otra manera, necesitamos ser recalibrados. Porque en nuestro diario quehacer podemos de pronto algún momento desviarnos un poquito. Y el Señor no quiere que no nos desviemos de ningún milímetro ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sino que andemos por el camino por el cual quiere que nosotros, para que siempre nos vaya bien. ¿Sabes una cosa? Si obedecemos a Dios, siempre nos va a ir bien. Amén. Entonces, en esta discusión, él dice que llama a las ovejas por su nombre y las saca del redil. ¿Las saca de dónde? Ah, yo pensaba que las ovejas era para que siempre estuvieran en el redil. Bueno, el redil es un lugar de acopio, de congregación. Pero esto de sacar a las ovejas tiene una implicación. Cuando usted lee el Salmo 23, se da cuenta de que el buen pastor las lleva a pastar. La hierba verde no estaba en el redil, estaba afuera. Y el riachuelo estaba afuera. Entonces él todos los días tempranito iba, ábrame la puerta, llamaba a cada una de las ovejas, vamos, y las ovejas lo seguían, los llevaba a pastar y a tomar agua. Y eso es interesante. Porque estar en un redil primero es una bendición que garantiza la protección, pero no es, estar en el redil no es garantía de que tú estás alimentándote diariamente. Tiene que haber ese proceso de pastoreo, diga conmigo pastoreo. Y ese es el otro ay. Porque hay ovejitas que no se dejan pastorear. Hay ovejitas que no se dejan pastorear. ¿Por qué razón? No se dejan pastorear. No. Si yo necesito un consejo, ahora mismo me siento deprimido. Si necesito un consejo, vamos a Google y yo pongo versículos contra la depresión. ¡Guay! Te salen 80,000. No, estoy enojado, necesito versículos contra el enojo. 50 más. No, ahora mismo me siento, estoy como, me siento, no sé, indeciso, no tengo, no sé, bueno, versículos y te salen los que tú quieras. Pero el hecho de que tú encuentres eso, de todas maneras la palabra es efectiva, pero el hecho de que tú encuentres eso no quiere decir que estás siendo pastoreado. Se necesita el pastoreo relacional. Se necesita. La tecnología es muy buena, bienvenida, la usamos, la tenemos a la mano, pero si no tienes un pastoreo relacional, vas a estar solo en los momentos de dificultad. Te vas a encontrar solo y de pronto te podrías hasta equivocar, ¿sabes? Porque uno corre el riesgo cuando depende de su propio juicio y de su propia apreciación de equivocarse. En este momento, a veces nosotros somos como los cristianos que espiritualmente utilizamos un GPS. Yo tengo un GPS espiritual y yo ubico. Y la gente ahora depende del GPS, que son esos aparaticos que hasta en los celulares vienen para ubicar direcciones difíciles. No sé dónde está, estoy aquí y quiero ir acá, entonces tú pones el nombre del lugar de destino y te dice la ruta más probable para que vaya. ¿Sabes? Yo lo he usado y a veces me he equivocado. A veces me ha dejado 200 metros lejos y en contravía, como me pasó en Barranquilla, que yo quise demostrarle a mi esposa que yo tenía un sentido de la orientación en Barranquilla. Por favor, mi papá es barranquillero y yo heredo. Vamos a un centro comercial tal, sin que se diera cuenta. Puse la dirección y cuando veo, estaba en contravía y 200 metros lejos. Y a veces uno en esta época, hay cristianos que dicen, no, voy a ponerle GPS espiritual. ¿Cuál es GPS espiritual? Vamos a ver cuál es el versículo del día. Me lo pusieron de papayita, me apareció en Facebook, bonito, chévere, pero eso no sirve si no te guía, no te ayuda a modelar tu vida. Y sabes, no necesariamente los versículos tienen que ser lindos, hay unos versículos que confrontan a uno, que son importantes, eso le sacamos el cuerpo. No matarás, ese no matarás, oye, ¿por qué y tal? ¿Tú qué me estás diciendo, asesino? Y dice, no matarás, aquel que odia a su hermano, que no lo perdona, o que habla mal de su hermano, lo mató. Es como un criminal. Pero no nos gusta. Sin embargo, el Señor nos quiere pastorear. Nos quiere pastorear. Relación. Las ovejas lo siguen. Las ovejas siguen al buen ¿qué? Buen pastor. Entonces el redil
tiene sus beneficios. Es bueno estar en un redil. Diga conmigo, es bueno estar en un redil. Pero es más bueno seguir al buen pastor. O sea, no te conformes solamente con pertenecer a un redil. Déjate guiar por el buen pastor. ¿Sabe? Cuando la persona se acostumbra al redil, llega un momento en que si hay algo que lo fastidia, se va. Porque ya el redil, con las mismas paredes, la misma cosa, la misma silla roja. No, yo me voy para una iglesia que tenga las sillas grises, porque a mí me gusta el gris. Y se va para allá. Pero realmente no estás siendo pastoreado. Te fuiste por una emoción, por una percepción diferente. No, que ahora van a abrir la iglesia XYZ, no sé qué cosa, no sé cuándo, bla, 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 bla. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos que buscar es la presencia del Señor. No se mueva, no se mueva. Mi papá me lo dijo y yo es una lección que le aprendí. Mi papá me dijo, siempre crece en un lugar, prospera en ese lugar. Aunque veas lo que veas, aunque el portero del redil no te caiga bien, aunque el redil no tenga alfombra sino piedra, quédate ahí, porque uno que se traslada de un lugar para otro es como el que cambia una planta de materia en materia, y a la hora del té no crece, no echa raíces. Y llega un momento en que ya te decepcionas, que ya dices, no, iglesia en casa, me quedo en mi casa. Fuera del redil. Imagínate, si las cosas son difíciles teniendo un redil, porque el redil es atacado, ahora fuera del redil, ¿qué tal? Peor. Y Jesús está diciendo, miren, yo vine a ponerle orden a la casa, el buen pastor soy yo. La función de ustedes es apuntar hacia mí. Por eso tenemos que apuntar siempre a Jesús. Toda prédica al final puede tener un énfasis de diferente tipo, pero al final cual tiene que apuntar hacia Jesús como Señor, como Salvador, como el buen pastor. Y dice aquí que las ovejas oyen su voz, dice el verso 5, pero a un desconocido jamás ¿qué? Lo siguen. Jamás lo siguen y huyen de él porque no reconocen ¿qué? La voz. Oiga, pero el problema es cuando la confusión me lleva a mí a, ¿será o no será? Porque es que la idea es que uno lo saque enseguida. No, esta es voz extraña. Pero a veces uno está como que, ¿será o no será? Está como en el velillo, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Qué causa la dubitación en esos casos? Precisamente la falta de comunión con el Señor. Cuando tú coges un billete de los nuevos, a ti no te enseñan el falso, a ti te enseñan el verdadero. Cuando tú te sabes el verdadero, ya tú, el falso, no, ese es falso. Yo no tengo, no, ese es falso. Ya yo conozco el verdadero. Ni me lo muestres, ni nada. Porque ya tú tienes una familiaridad con el verdadero. Dijo el Señor Jesús que para esta época, Mateo 24, habrían falsos cristos. ¿Sí o no? Ahora, esa profecía es falsa o se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Porque a veces las voces deliciosas, hay voces deliciosas de escuchar. Las voces deliciosas tienen esa facultad. Te pueden adormecer a ti la capacidad de discernimiento. Y nosotros no podemos darnos el lujo a estas alturas del partido de dejarnos engañar con voces que nos vayan a cambiar la sintonía. Porque le digo otra cosa, si ustedes miran los tiempos, estamos en tiempos de aceleramiento profético, o sea, el cumplimiento de las profecías en esta época está al día. Y lo que dice la palabra del Señor, que se aumentaría la ciencia no es mala, pero Él dijo, esa es una señal de que esto va a suceder. Y que la venida de nuestro Señor Jesús, que es el buen pastor, está muy cerca. El buen pastor viene por sus ovejas. El buen pastor viene por sus ovejas. Y como dice el texto, viene por las suyas. Porque hay ovejas que son de otro pastor. Pero él viene por las suyas. Y en Apocalipsis dice, por los que le esperan. Eso es interesante. O sea que uno, dentro de todo lo que tú hagas, siempre tenga esa llamita. Esperamos al Señor. Esperamos al Señor. No esperemos que se derrita la Antártida. Esperamos al Señor. No sabemos el día ni la hora, nadie sabe, pero siempre en actitud de espera. Porque eso nos mantiene en la expectativa. Señor, guárdanos de la tentación, líbranos del mal, que el día de hoy, Señor, que esta semana, Señor, mi caminar sea de acuerdo a tu voluntad. Guíame, Señor. Hay decisiones que tengo que tomar, no sé qué hacer, ayúdame. El Señor te va a ayudar.
Por eso a un desconocido jamás lo seguiremos. Más bien huirán de él porque no reconocen su voz. Ahora mismo que la tecnología permite inclusive que las contraseñas a ciertos equipos se hagan por huella, por voz. Eso es interesante, ¿verdad? Hay carros que se encienden con la huella digital. Hay lugares, oficinas, cuyo acceso es con un código basado en la biometría. Eso es interesante, por reconocimiento de voz y todo. ¿Qué tal que uno vaya a un lugar supuestamente habilitado para darnos acceso, pero que sea con la voz nuestra y ese día voy ronco? No reconoce tu voz, va afuera, no te deja entrar. Las ovejas tenemos que tener un reconocedor de voz, así como el Señor también tiene un reconocedor de la voz de nosotros. Somos conocidos por Dios y queremos conocer a Dios. Amén. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron. Imagínate, si esa gente no captó, nosotros acá. Ahora, nosotros sabemos el final de la historia, porque lo dijo, Juan lo escribió después. 40 años después escribió Juan este evangelio. Ya Juan sabía por dónde le entraba el agua al coco. Pero en ese momento Juan dice, esa gente se quedó confundida. Pero ¿saben una cosa? Se quedaron confundidos porque ellos no apreciaban la sencillez con que les hablaba Jesús. Porque cuando uno quiere complicar las cosas espirituales, las complica. Y Dios no es complicado. Pero si tú te pones a buscarle la raíz cuadrada a la fe, no la vas a encontrar. Te vas a meter un problema. Porque las cosas de Dios son así, en el sí y en el amén. Dios dice, te creo, ya. ¿Qué tal que Abraham se pusiera a decirles, Dios, bueno, explícame eso, ¿cómo es? Estoy aquí en mi tierra, estoy bien, tengo mi empresa, tengo mi familia. ¿Cómo así que si me voy de aquí dejo mi tierra y mi parentela para un lugar que no sé dónde es? Que tú me vas a mostrar en el camino y que si te creo me vas a bendecir a mí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Además no tengo hijos todavía, ¿entiendes? ¿Qué tal que Abraham se hubiera puesto a decirle a Dios eso? Primero muéstrame el plano. El Señor le dice, no, sigue, yo te guío. Y ese es lo más importante de un discípulo del Señor, que nos toca seguir al buen pastor. Y a veces el pastor pasa por unos lugares y la oveja dice, listo, por aquí donde hay pasto, por aquí, por este lado. Y la ve fea, dice, y Señor, ¿y será que tú me guardes? Y los lobos aullando por ahí, y la situación difícil, y amenaza, y los relámpagos y la cosa. Pastor, ¿será que el buen pastor me está guiando? Mira, el Señor dice en el Salmo 23, dice, aunque ande por valle de sombra de muerte. Es que precisamente ahí es donde está el detalle. Esta gente tenía que saberse el Salmo 23. ¿Sí o no? Porque esto lo escribió David 800 años antes de eso. Y eso lo recitaban ellos y lo cantaban y era popular. ¿Cómo es posible que llegue a Jesús y no le abrimos la puerta y además hace un milagro, beneficia a un tipo y le decimos que está loco y que es el diablo? ¿Cómo es eso? Porque habían perdido la perspectiva, complicaron la palabra del Señor. No compliques la palabra del Señor. Oveja, no compliques la palabra del Señor. Si el Señor te dice no a esto, no, ya. ¿Ah? No adulterarás, no adulterarás. Ya, listo, no hay que buscar, que no es que lo que pasa es que no sé qué, la genética de no sé cuándo. Oye, hermano, no, porque Dios dijo que no. Entonces tratamos de racionar nuestro derecho. Un momentico. Eso lo hacían en la época aquella, porque en aquella época, entonces, no, hermano. Entonces se vuelve uno, porque dice Romanos capítulo 1, cuando uno rechaza la verdad de Dios y la cambia por una mentira, dice Dios, bueno, se te va a nublar el entendimiento. Y en esta época el enemigo está encargándose de nublar el entendimiento de las personas, para que se confundan, y también el oído para que no distingan la voz del Señor. Hay que pedirle al Señor, Señor, guárdanos nuestros sentidos. Ellos no entendieron sus palabras. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro, yo soy la puerta. Ahí se personifica.
Y esta es una de las personificaciones interesantes en la vida de Jesús. Porque no solamente aquí, después dijo que él era el cordero, yo soy el cordero, yo soy el pan de vida, este pan es mi carne, este vino es mi sangre. Y él se personifica como la puerta, el filtro de todo es Jesús. No podemos sacar a Jesús. De las predicaciones, de los discipulados, no podemos sacar a Jesús. Del culto de alabanza, no podemos sacar a Jesús. ¿A quién más vamos a adorar? Porque si yo le voy a cantar a mi esposa, le pongo una serenata en la casa y ya está bien. Pero si este lugar se concibió y se diseñó para predicar, para honrar a aquel, entonces hagámoslo de esa manera. Jesús es el centro. Hay una canción que dice, ¿Jesús qué? Es el centro. Actualmente hay muchas enseñanzas, muchas proposiciones teosóficas, filosóficas, no sé qué, que tratan precisamente de mover ese fundamento. Porque si se quita Jesús, se desbarata la estantería de toda la fe. Pablo dice, mucha gente, y lo dice en aquella época Pablo, primer siglo, hay gente que dice que Jesús no resucitó. Entonces Pablo dice, bueno, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana. Aquí estamos reunidos en vano, mi hermano. Vámonos de aquí. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero, dice Pablo, pero ¿sabe una cosa? Cristo resucitó. Porque había que vencer a la muerte. Porque el problema de todo, del pastoreo y de todo, es que Dios es Dios de vida. Y el que no se deja pastorear por Dios realmente está en un camino equivocado. Una senda de muerte, sin guía. Y él vino precisamente a arreglar el problema de enemistad que había con Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y el pecado rompe la comunión con Dios. Él viene a restablecer esa comunión a través de su sacrificio. Él pagó el precio. Y tenía que vencer a la muerte, triunfar sobre la muerte, y por eso resucitó al tercer día. Ahora se enseña de que Jesús no resucitó, que eso fue una percepción, que fue una figura filosófica de los primeros discípulos. Y argumentado con gente de peso, académicamente. Entonces nos queda a nosotros las ovejas. ¿Qué voz voy a escuchar? ¿Qué voz vas a escuchar tú? Porque de esto depende tu vida, tu eternidad, mi eternidad. No estamos hablando de la pérdida de 2 horas de tiempo. Estamos hablando de una eternidad. No hay tiempo. Y ese es el juego. Y el salteador que no quiere entrar por la puerta, que ya sabemos quién es, confunde a veces las ovejas para que no oigan la voz del pastor, para que no sigan al pastor. O para que cuando el pastor saque y las lleve a pastar, se queden rezagadas y no lo sigan. Se pierden en el camino. Pero Jesús está planteando aquí que solamente teniéndolo a Él como centro es que podemos estar asegurados de que estamos escuchando su voz. Dice, les puso este ejemplo, dice, soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Había un remanente que no les hizo caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará ¿qué? Pastos. La versión Reina Valera dice, entrará y saldrá. Aquí dice, se moverá con entera ¿qué? Libertad. Cuídense de los rediles donde usted le ponen condiciones. Próximo domingo las mujeres que no tengan gafas no entran. Miércoles. ¿Por qué? No, hombres, todos los hombres el próximo domingo, todos con el cabello blanco, y el que no tenga pelo se compra una peluca. Miércoles. ¿Estoy poniendo qué? Restricciones. Cuando el Señor nos ha llamado a libertad. Pero no es una libertad irresponsable, es una libertad consciente de nuestra dignidad. Te voy a explicar. Los que manejan carro saben que no hay nada que dé más gusto que usted tenga todos los papeles de carro en regla. SOAT vigente, tecnomecánica vigente, pase vigente, tarjeta de propiedad, no sé qué, todo lo que te pidan. Es más, tú
tú buscas a los policías para que te cojan así, para decir te paran y no te paran. Porque te sientes confiado porque tú estás cumpliendo con todos los requisitos de la ley. Te parqueas bien, cruzas bien, o sea, estás bien. Eso da una sensación de libertad, ¿o no? Te sientes libre. Pero el que anda con los papeles enredados, se vuela a las escuadras, hace la U para que no, porque ahí hay un retén, entonces me hago la U para que no me vean, entonces comienza a saltarse. Salta el redil. Y ahí es donde tú te das cuenta que eso aplica hasta para eso, para el comportamiento de uno. Ahí da testimonio uno o lo pierde. Uno da testimonio hasta en eso o lo pierde. Si te vuelas las leyes y te vuelas las tanques y te vuelas todo, Señor Jesús dijo, tú eres un bandido. Tú eres un bandido. Yo soy cristiano bandido. No puede ser, no puede ser. Somos cristianos, pero somos fieles y debemos dar testimonio. Que el Señor siempre nos guarde a nosotros de fallar. Amén. Entonces, fíjate que esta discusión que Jesús está haciendo no está para ofender a los fariseos, sino que está diciendo, ¿por qué las ovejas dejaron de escuchar la voz del buen pastor? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el pastor quiere sacarlas a pastar, cuando el pastor quiere llamarlas por su nombre y quiere mostrarle exactamente la vía por las cuales deben conducirse. ¿Por qué? Porque es que hay un oficio de alguien que trata de hacerlo y dice en el 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Nosotros no necesitamos saber quién es el ladrón. El ladrón es nuestro adversario, Satanás. Uy, pastor, no mencione esa palabra está en desuso, ya la Real Academia la va a quitar. Aquí no predicamos del diablo, porque realmente predicamos de Cristo. Pero tampoco vamos a entrar nosotros en ese jueguito de desconocer que existe. No hay nada peor que tú desconozcas un peligro. No hay nada que tú vayas a una finca y vayas a un Hawái ahí a meter los pies en el agua y no te digan que ahí hay cocodrilos. Porque no los ves y no se ven. Cuando ya viene el que tiene media pierna en la fauce. Y eso pasa muchas veces. Hay ovejas que dicen, juguemos en el bosque mientras el lobo no está. No hagas eso. Porque él no se está poniendo los zapatos, ni se está lavando los dientes. No, ¿en serio? Eso es en serio. Entonces, hermanos, miren. Resumen de todo esto que quiero compartir contigo. Valora el redil donde tú estás. Amén. Valora el pastoreo relacional que Dios utiliza con sus siervos aquí para ti. ¿No te gustó? Bueno, no te gustó. Porque, paréntesis, los pastores en este momento ya no somos pastores, somos asesores. O sea, nos han llevado a esos asesores, un asesor. Cuando le vienen a informar a uno que ya hicieron, ya ¿para qué? Ya uno, ¿para qué? Pastor, vengo a informarle que hice esto y esto y esto. Y dice, bueno, pero, ya lo hiciste. ¿Qué puedo hacer? Después, cuando resulta algún lío, un chicharrón con eso, pastor, ayúdeme a arreglar eso. Pero si tú viniste, fue a informarme, ni siquiera me preguntaste. Y no es que nosotros lo sepamos todo, pero también el Señor usa a los líderes para dar una palabra de ciencia a veces. No todas las veces, a veces uno tiene que decir, no sé, hermano. A veces también uno se declara impedido. Hermano, eso es decisión suya. Porque hay cosas que son decisiones del sentido común. Eso no es cuestión, pero ¿por qué? Porque a veces eso. Y estamos allí para eso. Y sobre todo cuando se predica a Jesús como el centro. Si Jesús no es el centro, ¿qué es el centro entonces? ¿Cuál es la razón de ser? Y Jesús está poniendo orden en su casa, porque Jesús todavía hace milagros y quiere hacer milagros en la vida. Y el primer milagro es que le conozcamos. Yo soy el buen pastor, dice el verso 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando Juan, obviamente, cuando se suscitó esta discusión, todavía los discípulos ni idea que a Jesús lo iban a matar. Ellos no sabían eso. Solo dice Juan después, 40 años después que escribe el libro, que Jesús ya les estaba avisando que Él iba a dar su vida por cada uno de ellos.
Y dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y las dispersa. Esa palabra dispersa me causó una tristeza a mí. Dispersa. La dispersión. Dispersa. Es como coger un recipiente lleno de canicas y tirarlo así. Cada canica coge por su lado. Y a veces da dolor en este tiempo ver cómo hay gente dispersa, ovejas dispersas. Dispersas porque de pronto los afanes o por cualquier circunstancia, dispersas. Y una oveja dispersa está en riesgo porque está lejos. No se deja meter en el redil, no está en redil, está dispersa. A veces el pastor tiene que irla a buscar, pero a veces el pastor la busca y él dice, no voy a regresar. Eso es más doloroso todavía. No voy a regresar. O nada que ver. O ya yo no creo en Dios, yo no creo en nada, yo no sé qué. Yo creo en lo que yo pueda hacer por mis propios medios. Es tiempo de volver al Señor. Hay que orar por ellas. Amarlas. Porque no va a decir, se fue, te vamos a mandar las 10 plagas. No, que 10 plagas de Egipto ni que nada. Es una oveja confundida. Una oveja confundida. Hay que orar. Mucha oveja confundida. En todas partes. En todas partes. Él viene y las dispersa. Por eso David, el dulce cantor de Israel, escribió un salmo hermoso que fue el que mencionamos. Y es con el que vamos a terminar esta prédica. Yo quiero que lo busques ahí, el Salmo 23. Para que tú veas lo que entendió David, de qué se trataba la relación de pastor-oveja. Él era un pastor de verdad, de ovejas de verdad. A él lo dejaban cuidando el rebaño y él cuidaba. Y es más, dice la Escritura, que David era tan celoso con las ovejas que cuando venía un oso o un león, él se enfrentaba. Y escribió este salmo que para mí es una joya, que tiene que ser siempre meditada todos los días, no como el versículo para que me vaya bien, sino como el versículo que me va a mantener a mí todo el día pendiente de que, aunque haga lo que haga, el Señor está conmigo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Así debe hablar una oveja. Tú eres mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me haces descansar. Junto a tranquilas aguas me conduces. Me infundes nueva fuerza. ¿Cuántos a veces alguna vez han necesitado nueva fuerza? Nosotros también necesitamos nueva fuerza. Fuerzas espirituales, fuerzas emocionales, fuerza física. No hay nada como el desfallecimiento emocional. Uno a veces se cae. Hay cosas que te bajan la nota, como dice uno por acá. Pero esas fuerzas las renueva el buen pastor. Me guía por sendas de justicia. Necesito tomar decisiones mañana lunes. Algunos de ustedes tienen que tomar decisiones mañana. Bueno, el Señor dice, bueno, te guiará por sendas de justicia para que tú sepas cómo es que vas a tomar esas decisiones. Porque en todo, que el nombre del Señor sea honrado y agradado. Por amor de su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos. Un diagnóstico de una enfermedad fuerte que te ha puesto a pensar en lo corto que es la vida. Eso es un valle tenebroso. Valle tenebroso. Pero aunque nos toque enfrentar valles tenebrosos, no temo peligro ¿qué? Alguno. ¿Y por qué no temo? Porque tú estás a mi lado. ¿Puedes decir tú eso al Señor? Sabes que lo puedes decir cuando tú escuchas la voz del buen pastor que te lo dice al oído. El Señor te va a decir al oído, estoy a tu lado. Tienes que aprender a oír su voz. Estoy a tu lado, hijo mío. No importa el valle de sombra de muerte. ¿Sabes una cosa? Pues el Señor nos saca en victoria de los valles de muerte. Su vara y su callado, su vara de pastor me reconforta.
Dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, los enemigos que tenemos todos y que asedian nuestras vidas y nuestros quehaceres diarios. No tienen nada que hacer porque el Señor va a hacer que tu justicia resplandezca como la luz de la aurora. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. La casa del Señor es el redil del Señor. Llénate de la presencia del Señor. Recibe la fuerza del Señor esta mañana. Cierra tus ojos, por favor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que estás a nuestro lado. Gracias por mostrarnos, Señor, aún más el amor que tienes tú a través de tu Hijo Jesucristo y la presencia dulce de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas, porque nadie va a salir de este lugar débil. Contrario, va a salir fortalecido, con esperanza, Señor, oh Dios mío, con el convencimiento de que tú estás a nuestro lado, así como siempre has hecho. Mañana lunes, un día de la semana que va a empezar laboralmente. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos que tú eres nuestro buen pastor. Guíanos, Señor, por sendas de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que tú ejerzas, Señor, tu autoridad y dominio en este lugar sobre toda enfermedad o causal de enfermedad. No importa la calidad, no importa el diagnóstico de dicha enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo declaramos salud y bienestar. Revierte cualquier clase de comportamiento equivocado en las células que se forman de manera equivocada. En el nombre de Jesús, restaura funciones ahora mismo, Señor. Cada uno, oh Dios mío, Señor, para que cada uno experimente el amor tuyo. Creemos que tú eres nuestro sanador. Creemos que tú eres nuestro Salvador. Creemos que tú eres nuestro buen pastor. Ahora te pedimos que nos ayudes, Señor, y nos guíes con paz y bendición a nuestros lugares de destino. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.